Nos da muchísimo gusto poder contar con él, porque además tenemos buena data acerca de una de las secciones que más nos gusta, que es la de lectura recomendada. Él nació en abril del 76 en Buenos Aires, publicó varios libros de poesía, narrativa, literatura infantil, entre ellos Doble Fila, Veniales Inmortales, El día que mi padre lloró y algunos otros. Desde el año 2003 está organizando la Feria del Libro Heavy, tanto en Capital como en el interior de la Argentina. Es Gito Minore, que además eligió un titulazo para su último libro, que es La geometría de una flor. Basta con repasar un poco y hacer memoria y encontrarse también con Cerati. Y además tiene una tapa divina. Este libro que habla de Gustavo Cerati y la música electrónica. Lo vamos a saludar como corresponde a Gito Minore. Bienvenido a Otra Galaxia. Gito, ¿cómo te va? Emilio y Juano te saludamos. ¿Qué decís? ¿Qué tal? Bien, acá andamos. Todo bien. ¿Ustedes? ¿Tranquilo? Muy bien, Gito. Tranquilo, sí. Tranquilo, bueno, me encanta. Bueno, de casualidad, mientras pensaba con qué iba a abrir este bloque antes de presentarte, me encuentro entonces con Rocken, que está dentro, me parece, del repaso que te lleva a vos a pensar en este libro. Y me gustó algo que leí por ahí, que es cierto, de Cerati se han escrito cosas, de Soda también se ha hablado mucho de ellos, pero todavía era eran buenas aguas para bucear, digo, todo lo que es la electrónica con él. Imagino que esto habrá sido un poco la punta del iceberg para después meterte vos de lleno, ¿no? ¿Cómo fue? Sí, bueno, en principio yo hace mucho tiempo tenía ganas de escribir algo sobre... pensado algo ficcional, de repente tenía una historia de ficción o quizás un análisis de letra, pero bueno, a partir de la reescucha de los discos, y sobre todo de estos discos, digamos, perdidos, para ponerlo entre comillas, sí, es que me decidí por el lado de la electrónica. Y me pareció que incluso cuando empiezo a investigar no había prácticamente nada hecho. Sí hay algunas notas en la web de distintos autores de distintos países, pero como repasos muy chicos, digamos, ¿no? Nada hecho con profundidad y como con relevamiento de muchas fuentes, sino más bien como un repaso, como algo más sucinto. Claro, total. Imagino que no habrá sido el destino, o mejor dicho, el iniciador, pero se hace un poco de justicia también con eso. Contamos por suerte con que uno de los pilotos de esta nave, que es Juano, es fanático de Cerati, también de su obra. Vos, Juano, cuando te encontraste también con este libro, o con esto que íbamos a hablar con Gito, también lo atravesaron otras cosas, ¿no, Juani? Sí, no, por supuesto. Y además es algo que yo también siempre me he preguntado y analizado, bueno, entre comillas, digo, cuando uno como escucha y se encontraba con eso, que por ahí estaba fuera de lo que uno podía escuchar también por algunos otros lados del género llamado rock latinoamericano, si querés, el uso de la electrónica. Yo no sé si vos por ahí en un análisis más profundo para escribir o yendo a algunas otras fuentes, analizando un poco más, te encontraste con algún momento, no sé si de duda, porque la verdad que ya había logrado absolutamente todo, digo, no creo que haya duda en Gustavo Cerati al momento de utilizar la electrónica, pero sí que viste que al principio fue medio señalado, ¿no? O medio, o encontró ciertas críticas, ¿qué pasó? Que del rock ahora se pone a jugar con maquinitas, digo, calculo que le debe haber chupado un huevo, básicamente, pero tal vez, digo, se encontró él también analizando un poco que digo, voy bien por acá, lo hago y fue, después saco otro disco de rock, es lo que termina pasando, pero ¿cómo lo viste vos, digo, analizándolo un poquito más? Bueno, sí, en un principio es cierto lo que vos decís. Las primeras notas que hay sobre Plan B y demás eran como, algunos como que lo celebraban como diciendo, bueno, está haciendo algo, es como un capricho, de repente otros quizás lo veían medio mal también, ¿no? Incluso hay un audio muy bueno que es de cuando ellos tocan en el Festival Incorruptibles, que toca Plan B, o sea, él muestra todos sus proyectos esa noche. Claro. O sea, Plan B, Ocio, unos temas con Leo García, y se escucha que, bueno, la gente como que en un momento no entiende nada y está hablando así, y en una dice, dale, tocame la perillita, le dice a alguien que está por ahí, viste, muy, claro, muy bueno, cerca del... Porque está grabado con nada, con un grabador de alguien que lo grabó así al aire, y sí, había quizás un poco, bueno, en ese momento se estaba dando la electrónica, ¿no? Este tipo de música electrónica que hacía,
se estaba desarrollando en Buenos Aires y en Latinoamérica, pero quizás es cierto, el público, ¿no? El público más grande, él tenía la banda más importante, si se quiere, de Latinoamérica, y una de las más grandes en convocatoria también en Argentina. Entonces, bueno, obviamente que gran parte del público como que no entendía, pero me parece que hubo un guiño interesante en él. Por ejemplo, cuando se termina Soda Stereo, en septiembre del 97, él estaba embebido ya con lo de Plan B, y al par de meses hace un recital de Plan B. Y es interesante cómo lo plantean, porque aparece en un cartelito muy chiquitito en el Sí Clarín que dice: Plan B, vos ya sabés quiénes somos, ¿no? Porque claro, iban a tocar en una discoteca chica, digamos, qué sé yo, para 500 personas, que es, digamos, para una banda, o menos, sí, menos. Entonces, no, como que no estaban, digamos, diciendo, bueno, el nuevo proyecto del ex Soda o el nuevo disco de Cerati, sino que nada más que... Y bueno, y había gente que ya más o menos sabía de qué se trataba, que yo, y como que cayeron, y no reventaron el boliche, sino que más bien como que fue para disfrutar de la música. Y yo creo que fue una búsqueda más que nada en el sonido de él, y una investigación. Es un poco a mí lo que me pasó mientras iba recorriendo. O sea, a mí me gustaba Soda Stereo cuando yo era muy chico, a los 11 años así me empezó a gustar, a los 12 años fue mi primer recital. Mi primer recital fue a ver a Soda Stereo, digamos. Presentación de Doble Vida en un teatro en San Bernardo, en Costa Argentina. Nada, y de ahí en adelante fui a Vélez, qué sé yo. Y toda esa parte yo la viví, pero la viví leyéndola en los diarios, porque ya, primero ya estaba con otros géneros, digamos, yendo a ver. También era una época muy mala a nivel, digamos, social. Yo me acuerdo que trabajaba en un supermercado y no tenía franco, y tenía unos horarios, no tenía vida. Claro. Me acuerdo de haber visto, una vez estuve a punto de ir a ver a Ocio, pero no fui nunca a ver estos proyectos, pero me llamaba mucho la atención toda esta música que a mí me gustaba, me llamaba la atención, no es que yo era fan de la música, pero me llamaba la atención, y me llamaba mucho el hecho de que un tipo que haya tenido una trayectoria tan importante y haya ocupado un lugar tan grande en la historia de la música, se dedicara a hacer cosas así alternativas por fuera del mercado y así como, digamos, sin importarle. Y ahí es como que en ese momento pues, me quedó raro. Y después con el tiempo, cuando analizo y armo el libro y demás, ahí me doy cuenta la búsqueda, ¿no? Es decir, bueno, él estaba buscando un sonido nuevo, se estaba apropiando de esa música en la cual él no estaba formado, y él mismo lo decía, ¿no? O sea, como que había mucho todo este aspecto lúdico de jugar, de tocar botones y a ver qué pasa, de generar a partir de medio como una cosa post-punk, ¿no? Eso de hazlo tú mismo, y de que salga algo, y sí, no solamente hacerlo solo, sino acá me parece que está la grandeza también de él, de rodearse de músicos que sí ya estaban, digamos, dando vueltas en la escena. Había un par que también acompañan ese movimiento. Claro, y él forma parte de esa escena, no es que se consiga 2 o 3 músicos y hace eso, no, él forma parte, va a los recitales, está ahí, digamos, eran sus gustos, sus inclinaciones del momento, y bueno, y se rodeó de gente buenísima, como Flavio Cheto, como Leandro Fresco, como Leo García, como los músicos de Plan B, y que forman después parte de Gustavo Lamas, y forman parte después no solamente de los proyectos que él va haciendo, Ocio, Rock, Plan B, sino que también ellos se incorporan a la banda y se nutren. Yo creo que ahí hay algo muy, muy interesante. Sí. Y ahí ya queda para la música en sí, porque también si uno hila fino, o ahora como con el diario del lunes, martes, no sé qué diario sería, pero digamos, lo empezás a decís, bueno, en Amor Amarillo hay vestigios de maquinolas, bueno, en los últimos de Soda también, obviamente, hay cuestiones de sampleos o de maquinitas, como le gusta decir a algunos, digamos, ya se venía viendo. En Amor Amarillo prácticamente es todo máquina, porque lo hace solo, o sea, básicamente, o sea que ahí está la máquina. Y digamos, y después está eso que vos decís, bueno, pará, por ahí me falta todavía mucho más, me nutro con los de la escena, con los que yo creo que me gustan y que hacen las cosas bien en eso que quiero inspeccionar un poco, y después lo vuelve a aplicar con otro sonido característico
de Gustavo Cerati, digamos. Todo eso electrónico yo creo que lo agarra y lo vuelca nuevamente a los próximos discos solistas que vienen con el sello Cerati, digamos, ¿no? Como a decirlo, digamos, la cúspide, que para mí es de su carrera como compositor, y donde se ven estas dos corrientes, ¿no? La corriente rockera y la electrónica es Bocanada. Sí, claro. O sea, es como la síntesis de esas dos cosas. Siempre Soy también va a tener mucho de eso. Pero él mismo quedó medio raro con ese disco, que le pareció como que, bueno, los temas y demás, vos como no le falta nada, es como el disco, digamos, no el disco de Cerati. Sí. Están esas dos facetas, y sí, es cierto, o sea, hay toda una retroalimentación, hay todo un camino, un ida y vuelta con la electrónica, incluso investigando y leyendo materiales de otros, digamos, contemporáneos, músicos de él. Zeta Bosio, por ejemplo, en la biografía que él hace, él comenta, y acá es como que yo tomé eso porque me cuenta también, que ellos antes de ser Soda Stereo, que era el grupo de Morgan, que era un grupo que estaba Zeta y que incluso llegó a tocar Cerati en alguna que otra vez, un día Andrés Calamaro deja un teclado, tenía una opción, un botoncito que era sample, cortar y dejarlo, ¿no? Y jugaban con ese teclado que dejó ellos dos, armando cositas así, o sea, sampleando cositas chicas del tecladito ese que tenían, y recitando, cantando en idiomas raros, o sea, mezclando palabras, y como que se mataban de la risa. Y era un proyecto, antes de eso, era un proyecto lúdico, ¿no? Como, bueno, dos amigos que se juntan a hacer ruiditos, claro, y se divierten. Y como que yo en algún lugar, ya, bueno, más esto ya es una cosa arriesgada mía, decir que cuánto de todo ese juego que había se perdió en Soda, porque después se pierde, ellos se vuelven una máquina de generar giras, discos, programas de televisión, o sea, yo creo que un poco ahí eso aplanó o sea, destruyó, si había alguna amistad o lo que sea, ya fue. Mirá, digamos. claro. O sea, vos lo decís como, bueno, vuelve un poco a ese primer amor o a esa esencia, digamos. El juego, un poco a claro, eso. un poco a eso. Decir, bueno, ¿la música qué es? Y la música es juego, o sea, no deja de ser una cosa lúdica, no deja de ser algo que te enamora. Sí. Y yo creo que ahí eso fue como que lo rescata a él de ser solamente una estrella de rock, o sea, Claro. que podía haber quedado como, bueno, si tipo se separa de Soda. De hacer eso que decías, ¿no? Por ahí de venir de tocar del, qué sé yo, del Estadio Nacional de México a pasar al boliche con 350 personas y 20 da dos vueltas porque ni le interesaba por ahí lo que estaba escuchando. Digo, es un contraste tremendo. Sí, pero yo creo que fue saludable incluso, porque, o sea, claro. ahora, ya con el diario del lunes de la otra semana, digamos, porque en realidad o sea, se desintoxica de alguna manera de lo que es la cultura rock, de ser la estrella todo el tiempo, de ser el aplaudido todo el tiempo, de ser el nombre y el apellido todo el tiempo, del cual quizás llega un momento, no lo digo en él, sino en muchos, le pasa que se reiteran, o sea, ya está, o sea, ya llegaste a cierto lugar, separaste tu banda y haces una banda con el nombre solista, con la mitad de temas de los éxitos, digamos, los 20 grandes éxitos de la banda, y algún que otro que más o menos se aproxime nuevo, y puede estar toda la vida así. Sí, sin Yo duda. creo que, bueno, hay una desintoxicación y una gran, digamos, bueno, empezar de vuelta, pero empezar por otro lado. Pensaba, mi aporte lo hago a partir de verlo siempre a Cerati como un tipo muy vanguardista, con un sello distintivo que era lo estético, ¿no? Que lo podías notar desde el primer momento hasta el último. De hecho, la obra de maestra que hace al final de su historia, casi premonitoria, que mereció un montón de análisis y buenas críticas. De hecho, el nombre de tu libro lleva un pasaje de magia. Pero pensaba en esto también en lo electrónico, aportándole a esa estética o a esa identidad tan ceratiana, si me lo permiten, que evidentemente también, al mismo tiempo que avanza la tecnología, también la electrónica tuvo un avance, no es tampoco un género que se ha detenido, entonces aportaba era un nutriente permanente. Sí, bueno, era la música del momento, digamos. Claro. Después da un giro
da un giro la electrónica, o lo que hoy por hoy quizá lo que más se conoce de la electrónica, que son las raves y todo, y las Clenfield y todo eso, a lo cual es él y ellos, digamos, acá ya sí, en general, hablo de todos los músicos, se corren de eso, porque no es, digamos, no era eso la electrónica, sino que es, Claro. o sea, no era llenar estadios, la idea era hacer, igual hay distintos tipos de electrónicas, y en lo que ellos practicaban es más que se denomina IDM, que es la Intelligent Dance Music, que tiene que ver más con esta experimentación con los sonidos, las máquinas, y estar escuchando, ¿no? Es una música más para escuchar, no para llenar un estado y saltar tipo DJ Dero y ese tipo de cuestiones, que está bien, que están bien, pero no es lo que ellos hacen. Y ahí es como que, bueno, hay como un corte, fíjate que más o menos hay un equivalente en el crecimiento de estas movidas, y con el corrimiento ya de nuevo para el lado del rock, para el lado de otras experimentaciones. Incluso recién hablaba de Fuerza Natural. Fuerza Natural tiene mucho de country, qué sé yo, o sea, bueno, fue por otro lado, o sea, igual, según como me contaba Leandro Fresco, la cuestión electrónica en Cerati va a quedarse, y queda a partir en el aspecto creativo. Él compone de una manera electrónica. Es decir, el último disco, Fuerza Natural, que guitarras y que tiene, él lo empieza a componer, creo que en Punta del Este, si no me equivoco, a partir de la computadora, a partir de ampliar guitarras, creo que del disco Stelo, una guitarra que le había gustado, un sonido de guitarra, y con eso, bueno, le fue cambiando las notas y demás, y armó sus temas de la guitarra, no con la guitarra, sino con un sampleo de guitarra. Y después, bueno, esa maqueta, digamos, después sí la reproduce y la hacen, cuando la graban, él toca, ¿no? Pero digo, como que queda ahí, ¿no? Esa cuestión de tomar de un lado y tomar del otro, el sampleo. Claro, sí. Después es una técnica, ¿no? Sí. Algo que venía de costumbre por ahí al momento de componer, de que, bueno, con una compu y algunas máquinas puedo hacer las bases, y después, obviamente, ¿no? Estudio, y ahí le metemos viento, todo. Pero incluso hay una cuestión de bueno, no sé si la palabra sería necesidad, ¿no? Pero sí de economía de recursos. Claro. Él se mete en la electrónica, o fíjate que en el momento que más está en la electrónica es el momento que el chabón vive en Chile, que se la vive en Chile, y vive en un departamento chico con la mujer y los hijos, que eran pequeños, digamos. Claro. Entonces no tenía para desplegar todos sus instrumentos. Y con las maquinitas, que eran bastante chiquititas, ahí crea y genera un montón de cosas. Y esto mismo es lo que después pasa cuando graba Fuerza Natural. Él está en unas vacaciones y demás. Como que le daba eso, la posibilidad de un estudio portátil o de algo, digamos, que se podía llevar y traer, que no tenía esa y bueno, y también no sé, fue por ese lado. Sí. Y encontraste, está bien que te sitúas obviamente el libro en Cerati y la música electrónica, obviamente, pero digo, encontrás después en otros artistas, no sé si los mismos que señalaron, pero que después también empezaron a jugar un poco, los que eran más reacios, digo, con la electrónica, con máquinas y rock se venía dando, digamos, bandas desde hace mucho tiempo venían realmente laburando en eso, ¿no? Pues Babasónico desde su comienzo hasta hoy, digo, hay muchas que siempre coquetearon, pero otros que por ahí cuando lo vieron, justamente lo que hablábamos antes, de Gustavo, por ahí viste decir, mirá vos, las maquinitas, ¿no? Más señalando, y después, no sé si bueno, mira, lo hizo Cerati, gustó, o sea, y no sé si se animaron por eso, o el mismo tiempo y el mercado lo fue llevando. Pero digo, muchos de esos que por ahí señalaban después también la empiezan a incursionar. De hecho, en discografías del Indio Solari hay un antes y un después, por ejemplo, de banda solista, y mete un montonazo de sampleos y utiliza máquinas a morir, lo cual para mí hace un sonido mejor, pero bueno, eso ya es una opinión mía, ¿no? Pero digo, ¿encontraste un poco también de eso, de esas bandas que después también incorporan? No sé si, a ver, no me atrevería, porque sería muy arriesgado decir, sí, a partir de que lo hizo él, los otros lo copiaron. Yo por ese lado no iría, pero sí es como vos decís, hay una evolución de la tecnología. Él fue un pionero, porque él compraba antes la tecnología antes que otro, también un poco porque también tenía la plata, qué sé yo. Obvio. Claro. Obvio, no sé cómo hubiese sido si otros músicos no hubiesen tenido, pero él tenía la posibilidad y la aprovechaba, está bueno. No es que, entonces, él sí accedió a tecnologías, un poco como te digo, porque
porque podía acceder y otro poco porque le interesaba, cuando a otros no le interesaban y también tenían una MPC 60, salió una fortuna cuando se la compró. Bueno, pero él sí se la compró, otros quizás no. Y después más adelante sí. Sí se fue dando y creo que hubo una evolución y que la tecnología, podría mostrar la incorporación electrónica, los estudios y demás, están en todos los estilos hoy. Porque, bueno, la posibilidad de poder grabar en tu casa con un programa, hay, digamos, bandas de distintos géneros que graban, qué sé yo, su batería de forma electrónica, y vos quizás no podría haber sido una batería real, pero bueno, economizás un montón poniendo una batería electrónica en un grupo de rock, ponele, que no haga música electrónica con sampleando o eso, sino sí teniendo, así que sí, ahí, bueno, el Indio lo hace, tiene su, bueno, sample y de ahí en adelante, digamos, otros grupos, otros ya estaban, y ahora, bueno, tengo muchas ganas, la misma editorial va a sacar uno de Spinetta y la música electrónica, un estudio clásico. Eso está piola, ¿no? O sea, me gustaría leerlo y incursionar también un poco en eso, porque bueno, obviamente que Cerati se nutre de Spinetta, y bueno, no sé de quién, ahí seguramente, bueno, hay una retroalimentación también entre ellos. Total. Nosotros tendría que leerlo. Total, sí, nosotros nos venimos nutriendo, sí, de gourmet musical, Nobleza Obliga, la editorial que te tiene como protagonista, Gito, con La Geometría de una Flor. Nosotros lo que nos queda es ahora hacernos del libro y después volver al contacto para contarte, digamos, cuáles son nuestras vivencias también con el texto, pero sí lo que vamos a hacer es recomendar fervientemente que lean tu libro, Gustavo Cerati y la música electrónica. Gracias. Un placer conocerte, Gito, gracias por tu tiempo. Bueno, gracias Emiliano, gracias Juano, y sí, bueno, quedamos en contacto para una próxima, para lo que quieran. Seguimos en esa, dale, un abrazo grande. Con Gito Minore hemos hablado, La Geometría de una Flor, su libro, Gustavo Cerati y la música electrónica.